Gracias, mi gente. Aquí estamos en Primera Hora y, señores, en nuestro segmento Tu Cita con la Ley. Me acompaña esta mañana, como siempre, nuestro amigo de casa, el licenciado Lenín González, para hablarnos del Código del Trabajo y, sobre todo, importante, qué dice la ley, por qué es importante que usted conozca sus derechos, sus deberes también, y, sobre todo, cuando cae en días encajonados, festivos como este lunes como tal, y usted tiene que conocer muy bien cada uno de sus derechos. Y para eso vamos a hablar con él y para que nos oriente un poco. Bienvenido, Lenín. Buenos días, Olman. Efectivamente, madrugamos el día de hoy y efectivamente, pues ayer fue 1 de mayo y el lunes 2 de mayo. Una fecha muy importante, una fecha histórica, hay un trasfondo histórico, en este caso de luchas que se dieron en diferentes países de Europa, ¿verdad? Y Estados Unidos, y que se conmemora, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad? 1 de mayo, el Día del Trabajador. En el caso de Nicaragua, el 1 de mayo, Día del Trabajador. Es importante establecer que hay una ley que fue creada para saber cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que tiene el trabajador, pero de igual manera el empleador también. En este caso, en la ley 185. ¿Qué dice Lenín, la ley 185 en este caso? Y vamos a empezar completamente con los deberes como tal, lo que mandata la ley, lo que mandata el Código del Trabajo cuando hay días festivos en este momento y te toca laborar, tanto institucionalmente o a la empresa privada como tal o alguna ONG también, porque todas son regidas por la ley. Sí, recordemos que en Nicaragua hay diferentes fechas que son festivas, hay diferentes fechas que son feriados nacionales y hay fechas que son feriados municipales. Por ejemplo, en el caso de los feriados municipales, hablamos específicamente, por poner un ejemplo, el 1 de agosto y el 10 de agosto, ¿verdad? En Santo Domingo, en Managua, es. como municipio, pero no en el departamento de Managua. Entonces, eso hay que hacer la diferenciación. Y en el caso del 1 de mayo, que es un feriado nacional, como decir un 1 de enero, decir un 25 de diciembre, que son feriados nacionales, o un 19 de julio. Entonces, la ley estipula que aquellas personas que van a laborar en estas fechas especiales deben de percibir, ¿verdad?, el doble de pago de su salario. Si la persona al día está ganando ese día 100 córdobas, él tiene que ganar 200 córdobas porque es doble, ¿verdad? Se paga como que fueran horas extra, ¿verdad? Lógicamente, en el caso de las horas extras, que es diferente, ¿verdad?, que también se pagan doble, el feriado nacional, la jornada completa se debe de pagar doble. En este caso es un derecho que tiene el trabajador. Ahora, la ley, el Código del Trabajo en Nicaragua dice realmente que tenemos que laborar 8 horas diarias, ¿verdad? Con descanso a 1 hora a la hora del almuerzo. ¿Qué pasa cuando realmente el empleador obliga, por decirlo así, al empleado a trabajar horas adicionales de las 8 horas rutinarias, ¿verdad? Y estas no son remuneradas? Es una violación al derecho, porque efectivamente es un derecho fundamental. Estamos hablando sobre las horas extras. Recordemos que las horas extras se pagan doble, ¿verdad? Independientemente que sea un día feriado o no feriado, siempre se tienen que pagar doble. Ahora, si la hora extra la vas a realizar un día que es feriado, se tendría que pagar entonces 4 veces, ¿verdad? Por hora. Y recordemos que la otra característica de la hora extra es que estas no se cuantifican al momento de una liquidación, porque recordemos que ese es otro derecho laboral importante, claro. Al momento que, producto de una renuncia o producto de un despido, la persona pueda tener derecho a una liquidación, es decir, si no se le ha pagado su 13avo mes, que este sea proporcional, el aguinaldo, vacaciones, si no han sido descansadas y las deben de ser pagadas, y de igual manera lo que se llama antigüedad. Recordemos que la antigüedad es que el empleador tiene el deber de pagarle a su trabajador 1 mes de salario por cada año trabajado. Completamente. Ahora, ¿qué pasa, Lenín, fundamentalmente a este punto? Por distintas naturalezas como tal, muchas veces pasa de que estos derechos no los conocen los mismos empleados y de donde viene el empleador y abusa como tal. ¿Puede caer en multa a través del Ministerio del Trabajo como tal, de la inspección? Sí, es importante la figura del Ministerio de Trabajo. Recordemos que el Estado, el gobierno, ¿verdad?, garantiza los derechos de los trabajadores a través de la institución que se llama Ministerio del Trabajo, donde de manera gratuita la persona o el afectado, en este caso el empleado es atendido, ¿verdad?, de manera gratuita a través del Ministerio del Trabajo, y esto les van a garantizar dar un acompañamiento de asesoría en la parte administrativa, pero de igual manera en la parte judicial, porque recordemos que cuando hay violaciones a los derechos de los trabajadores y este trabajador no tiene, en este caso, las posibilidades económicas para contratar el servicio de un abogado privado, el Ministerio del Trabajo tiene abogados debidamente calificados que de manera gratuita le dan el acompañamiento en la parte administrativa, a ver si hacen una mediación, llegan a una conciliación, o de lo contrario,
llevar el acompañamiento, la elaboración de la demanda y hasta que se dicte una sentencia a través del juzgado laboral. Un juez laboral va a dictar una sentencia y lo bueno es que ahora, recordemos que hace unos años atrás el proceso, el código laboral sufrió en este caso una reforma en lo que es el Código de Procedimiento del Trabajo, Sí. hablando sobre que ahora las audiencias, en una sola audiencia se va a resolver. ¿Para qué? Para hacerlo más expedito, hacer el trámite más rápido. Y más directo, sobre todo. Y más directo, correcto, más personalizado. Entonces, en una sola audiencia, el juez laboral va a resolver sobre admitir si hay una mediación ahí, si de lo contrario, admitir los medios de prueba, evacuar la prueba y dictar el fallo en la misma audiencia y luego dictar su respectiva sentencia de manera posterior. Pero para hacerlo más rápido, porque recordemos que lo que busca esta ley, la ley 185, es proteger, garantizar ese derecho, ¿verdad?, de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa con las asistentes del hogar muchas veces? Porque nos han llegado preguntas, de repente dicen, miren, yo tengo derecho a mi liquidación, yo no he firmado ningún contrato, pero mi contrato ha sido verbal, a mí me contrató doña Juanita y me dijo, doña Paulita, venga a trabajar, yo llevo 2 años, 5 años y a veces Sí. hay personas de que incluso no le dan el aguinaldo proporcional, el aguinaldo completo a las asistentes del hogar, Sí. no le dan también en las vacaciones y después les quieren liquidar hasta con lo que salga. ¿Son válidos los contratos verbales también para que las amigas que nos están viendo en esta Claro, mañana conozcan claro y se que defiendan sí. sus derechos? Sí, en este caso vos has mencionado algo me parece muy importante. Hay un sector vulnerable. Yo le llamo vulnerable del trabajo semiformal. Le llamo semiformal porque efectivamente la mayoría de las personas que trabajan en el hogar, ¿verdad?, o como colaboradoras de hogar, amas de casa o en este caso personas que cuidan, ¿verdad?, y que no han firmado un contrato, en este caso como vigilante, y no han Sí. firmado ningún contrato, efectivamente el Código del Trabajo establece el contrato verbal como válido. Es legal, porque recordemos que existe el contrato escrito y el contrato verbal. Dentro de estos contratos, por ejemplo, el contrato escrito, existe el contrato de tiempo determinado y de tiempo indeterminado, que es un contrato laboral, y existe a su misma vez otro tipo de contrato que se llama contrato por servicios profesionales. Entonces, todas estas figuras jurídicas están establecidas en la ley 185 y esto garantiza los derechos a los trabajadores, pero de igual manera el derecho que tiene el empleador, que si el empleador por desconocimiento viola la ley, va a tener que pagar multa, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo puede multar a el empleador, incluso llegar a suspenderle o al cierre de su negocio definitivo. Ok, última pregunta para cerrar porque son temas muy amplios y tenemos que Así conocer es. ahora. ¿Qué pasa cuando el empleador, la ley te dice que son 10 días después de explicación? ¿Qué pasa cuando este no cumple como tal? En este caso tiene que ir al Ministerio del Trabajo, poner su denuncia respectiva y este debe de hacerle el pago porque la ley dice que son 10 días y debe de hacerlo. Y para finalizar, rápidamente, a las amigas amas de casa que nos están viendo que es vulnerable, tienen que ir al Ministerio del Trabajo. Deben de ser liquidadas independientemente que no hayan firmado ningún contrato, porque la ley dice que después de 3 meses de haber firmado de manera verbal el contrato, estas personas ya tienen los derechos garantizados. Después de 3 meses ya son trabajadores. Ok, muchísimas Así gracias, es. Lenín, para Claro que acompañarnos. Número de contacto, estimado, redes sociales, ¿cómo Claro aparece que para sí, cualquier Lenín consulta? González en redes sociales, número de teléfono vía WhatsApp 8680-3182. Feliz día a todos los trabajadores. Muchas gracias.